Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Diego Flores, Vicente Cayupe, Boris Pa, Ari Alexis Pérez, Shaggy, El Ciru, El Papas 3000, Sloaubert, Kakasi Fanfic, C700, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 13. El pequeño favor. Una vez más las calles estaban concurridas. No había pasado tanto tiempo desde que ocurrió el incidente en el centro y, sin embargo, parecía que la rutina de todos había vuelto a la normalidad. Oye, ¿no es ese el que, según dicen, impidió que una multitud de virus causara estragos en la calle? Su apariencia coincide con la descripción que decían y camina con Lady Astraea. También parecía que la gente volvía a hablar de él, pero de una manera más positiva. La palabra parece viajar rápido en tan poco tiempo. Aún no había pasado ni un día. Parece que todo el mundo está empezando a verte desde una perspectiva más positiva. Archer, caminando a su lado, Astraea parecía estar tomando su nueva visión pública con calma. Ella debe haberse sentido muy orgullosa por él. Mi logro anterior no merece tantos elogios. Yo simplemente estaba haciendo lo que un sirviente debe hacer y proteger a su amo. Quería restarle importancia a todo el asunto. Realmente no veía ninguna razón para que todos elogiaran tanto el heroísmo. Ahora, Archer, ambos sabemos que eso no es cierto. Gracias a tus acciones protegiste la ciudad y salvaste a mucha gente de virus. Sin embargo, parecía que Astraea no lo creía así. Parece que ella realmente quería que él disfrutara del semáforo. Al ver que su mente no cambiaría, Archer pensó que sería mejor avanzar en la conversación. Sin embargo, su verdadero objetivo sigue siendo un misterio. Todavía tenemos que mantener la guardia alta para cualquier cosa que estén planeando. Además, podría haber un maestro escondido entre ellos. Decidió guardarse esa última parte para sí. No había necesidad de acumular más preocupaciones además de las ya existentes. Tal vez este asunto debería ser investigado él mismo personalmente. Su advertencia pareció devolver a Astraea a la realidad. Astraea estaba un poco nerviosa al darse cuenta repentinamente. Mis disculpas. Tienes razón, Archer, todavía tenemos que tener cuidado con el peligro que tenemos por delante. Archer encontró cierto placer al ver el rostro ligeramente sonrojado de su maestro. Al ver esto, Astraea solo pudo volver a hacer pucheros adorablemente contra él. Sus reacciones mutuas no pasaron desapercibidas para el público en general. Al notar que habían estado caminando por un tiempo, la curiosidad de Archer lo impulsó a preguntarle a su maestro a dónde iban. Por cierto, Lady Astraea, ¿hacia dónde nos dirigimos exactamente?, preguntó Archer. Fufu. ¿Por qué arruinar la sorpresa ahora mismo, Archer? Astraea se rió. Estaba claro como el cielo sobre ellos que ella no se derramaría exactamente hacia dónde iban. Archer solo pudo levantarle una ceja. No te preocupes, lo descubrirás muy pronto. Ya casi llegamos. Era demasiado tarde para empezar a preocuparse por lo que planeaba su maestro. Después de unos minutos más de caminata llegaron a su destino. El edificio frente a ellos era bastante grande y parecía bien cuidado. Tenía curiosidad por saber qué tenía de especial este edificio. Al notar que Archer estaba mirando el edificio con curiosidad, Astraea lo llamó. Vamos, Archer, no tienes por qué tener miedo, le gritó. Él estaba todo menos asustado y ella lo sabía. Honestamente, sus burlas a veces, al entrar al edificio, fueron recibidos por un pasillo vacío. Una vez que cerró la puerta, pudo oírlo. Los sonidos de múltiples pasos que se dirigen hacia ellos. Las fuentes de esos pasos pronto se sintieron aliviadas al ver a varios niños pequeños corriendo hacia ellos, más precisamente Astraea. Es Astraea. Ella ha vuelto. Puedes jugar con nosotros. Varios niños pequeños corrieron y se reunieron alrededor de Astraea pidiendo su atención. La interacción le dijo que ella había visitado este lugar varias veces y había construido una buena relación con los residentes. Pronto su atención se centró en otra figura a la vuelta de la esquina. Lady Astraea, es bueno verte de nuevo.
La que acaba de saludar a Astrea era una mujer mayor, de unos 20 años. Solo por su aura se dio cuenta de que ella mostraba un gran cuidado por los niños. Me alegro de verte también, María. Veo que los niños están tan animados como siempre. Astrea respondió con una sonrisa. Fue pronto entonces cuando la mujer, ahora identificada como María, notó a Archer de pie junto a la diosa. Ah, ¿y quién es este contigo? Una vez que se dio cuenta, los niños comenzaron a notarlo también. El asombro y la curiosidad habían llenado sus ojos. Por lo general, cada vez que Astrea los visitaba, estaba sola con uno de los miembros de su familia. Esta fue la primera vez que trajo a un hombre. Al ver que ahora todos dirigían su atención hacia su compañero, dejó escapar una pequeña risa. Con la atención de todos centrada en él, empezó a parecer un poco incómodo. Él hizo bien en ocultarlo, pero ella se dio cuenta. Todos, este es Archer. Él es alguien que me ha salvado y actualmente se queda en la casa de mi familia por ahora, les presentó a todos. El asombro y la admiración estaban ahora en los ojos de los niños. Comenzaron a reunirse a su alrededor. Oye señor, ¿es cierto lo que dice Lady Astrea? ¿Eso significa que eres fuerte? ¿Por qué te llamas Archer? De repente, lo bombardearon con preguntas de ellos. Ni siquiera tuvo que mirar a su amo para saber que ella no lo ayudaría a salir de esta situación, y ella lo estaba disfrutando demasiado. Afortunadamente alguien se compadeció de su sufrimiento y le puso fin. Aplausos, muy bien niños, ya es suficiente. Démosle algo de espacio al invitado de Lady Astrea. Habrá mucho tiempo para hacerle preguntas más tarde. Los niños comenzaron a alejarse de él y a seguir a María a la habitación de al lado. Astrea pronto le siguió. Más tarde tomó nota mental para agradecer a María. La habitación de al lado era una habitación bastante sencilla, una cocina para ser más exactos. Una vez que Archer entró, pudo ver a todos los niños reunidos frente a Astrea y María. Parece que estaban planeando hacer algo. Muy bien niños, hoy pensé que podríamos hacer algunas delicias horneadas. Ante la mera mención de productos horneados, todos los niños presentes llamaron su atención sobre Astrea. Después de todo, a los niños les encantaban sus productos horneados. Astrea pronto organizó a los niños en pequeños grupos. Algunos ayudaban a sacar los ingredientes, otros hacían la masa. Desde la barrera, Archer los observó trabajar. Se dio cuenta de que no era la primera vez que hacían esto. Todos parecían estar trabajando en armonía y cumpliendo bastante bien su tarea. Ocasionalmente se necesitó un poco de orientación por parte de Astrea y María, pero nada demasiado importante. Quedó bastante impresionado. Te has interesado por los niños, ¿verdad? Al oír una voz que lo llamaba, no era otra que María dirigiéndose hacia él. Lo siento si estoy interrumpiendo. Parecías un poco solo, así que pensé que podría hacerte compañía por un rato. No te importa, ¿verdad? Él le hizo un gesto diciéndole que no le importaba en absoluto. Los dos permanecieron en silencio un rato, vigilando a los niños. María fue quien rompió el silencio. Entonces, Archer, ¿cómo llegaste a conocer a Lady Astrea? María había preguntado. Lady Astrea nunca había traído a un hombre al orfanato, así que fue una gran sorpresa cuando entraste con ella. Fue un encuentro casual. Por casualidad estaba donde estaba Lady Astrea y la salvé de algunos conocidos hostiles. Oh, ya veo, María pareció entender a quién se refería. Lo expresó para no asustar a ninguno de los niños que pudieran escucharlos. Bueno, me alegro de que estuvieras allí para salvar a Lady Astrea. Así que tienes mi más profundo agradecimiento, Archer. Ella se inclinó ante él en agradecimiento. Naturalmente, lo rechazó con la mano. Como la pregunta de María había sido respondida, Archer decidió preguntarle una de las suyas. ¿Y tú, qué pasa? ¿Cómo conociste a Lady Astrea? A María le tomó un momento pensar en la pregunta de Archer, pero después de unos momentos de pensar sonrió con una mirada de nostalgia en sus ojos. Ahora Archer tenía mucha curiosidad por saber cuál era su historia. Ah. Bueno, nuestra reunión no fue tan grandiosa ni tan heroica como la tuya. Todo comenzó hace unos años cuando Astrea llegó por primera vez a Horario. En ese momento todavía estaba de luto por la muerte de mi marido y profundamente desesperada.
Cada vez que estaba en la calle, había muchos niños que estaban solos debido a la mazmorra. Decidí tomar la iniciativa de darles a estos niños un lugar al que pudieran llamar hogar y una segunda familia. Fue solo después de unas pocas semanas, cuando se estableció mi orfanato, que Lady Astrea vino a visitarme. Ella pasó por allí un día y se ofreció a ayudarla. Naturalmente, los niños se encariñaron con ella al instante, no se sorprendió demasiado después de ver las interacciones de los niños con su amo. Estoy agradecida por todo lo que ha hecho Lady Astrea. Sin su apoyo no creo que el orfanato dure tanto como lo ha hecho. A partir de esta pequeña conversación, Archer pudo darse cuenta de que ella era sincera y veraz. Estaba seguro de que María era alguien en quien se podía confiar. Solo podía desear que ella y los niños no quedaran atrapados en el fuego cruzado. Mis disculpas. No quise aburrirte con mi historia. Por favor, no te disculpes, después de todo pedí escucharlo. Al contrario, creo que lo que estás haciendo es bastante admirable, explicó Archer. Les estás dando a estos niños un lugar al que pueden llamar hogar y cuidándolos. Te has convertido en su luz y les has dado esperanza de un futuro mejor. Sus palabras decían la verdad. Las acciones de María al acoger a estos niños le parecieron admirables. Le recordó un cierto recuerdo de hace mucho tiempo. Uno de tiempos mucho más felices, podría decir. Ahora. Me halaga, señor Archer, pero solo estoy haciendo lo que creo que es correcto. Tan pronto como los dos comenzaron a conversar un poco, pudieron escuchar que los niños comenzaban a ponerse alborotadores nuevamente. Resulta que mientras conversaban lograron terminar de hacer las golosinas. Lo único que quedaba era esperar a que los hornearan en el horno mágico. Mientras esperaba pasar el tiempo, Astrea guió a los niños al área exterior para mantenerlos entretenidos. María pareció ser la primera en notar que el grupo se movía. Oh. Parece que Astrea está sacando a los niños. Será mejor que me una a ellos. Cuando María comenzó a seguirlos, notó que cierta persona vestida de rojo no los estaba siguiendo. ¿No vienes, Archer? Al escuchar al cuidador llamándolo, Archer respondió. No, al menos no todavía. Si está bien puedo usar la cocina. María tardó un momento en pensar en su pregunta, pero logró darse cuenta de lo que estaba planeando. Una vez que él se dio cuenta, ella le dio una sonrisa sincera. Pero por supuesto que puedes. Confío en que lo cuidarás bien. Con esto se fue a alcanzar a Astrea y al resto de los niños. Ahora, con el permiso del propietario del edificio, Archer se puso a trabajar. Primero explorando con qué tenía que trabajar. Lo primero fue ver qué ingredientes había. Al echar un vistazo se sorprendió al ver que la despensa estaba bastante llena. Todo lo que había dentro también estaba fresco. A continuación estaban las herramientas de cocina. La cocina tenía todas las ollas y sartenes estándar en bastante buenas condiciones y en los tamaños adecuados que necesitaba. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer. No había un reloj que le indicara la hora, calculó aproximadamente que era poco después del mediodía. Echando un vistazo por la ventana, pudo ver a los niños corriendo por el patio con María y Astrea vigilando. Sin mencionar que también se horneaban galletas en el horno, por lo que algo demasiado pesado no sería ideal. Al final decidió hacer una sopa de tomate y albahaca. Ahora que había decidido qué hacer, necesitaba empezar. Había pasado aproximadamente 1 hora y media y los niños finalmente se cansaron de jugar afuera. Una vez que volvieron a entrar al edificio, el leve olor de las especias les hormigueó la nariz. Curiosos por saber cuál era el olor, lo siguieron de regreso a la cocina solo para encontrar al hombre que Astrea había traído y una olla grande encima de una estufa. Al costado de la olla había un paño que cubría algo. María y Astrea tenían una idea de lo que podría ser. Al escuchar los pasos justo afuera de la entrada de la cocina, Archer pudo ver a los niños mirándolo, curiosos por lo que estaba haciendo. Estoy seguro de que todos habéis despertado mucho apetito. Les he preparado una sopa a todos ustedes. Tan pronto como terminó de hablar, los estómagos de los niños comenzaron a retumbar. Astrea y María dejaron escapar una pequeña risa solo para que sus estómagos también se quejaran, dándoles un tinte rojo en la cara y una pequeña sonrisa de Archer. ¿Por qué no cogéis todos un cuenco y os lo sirvo?
Al poco tiempo todos hacían fila con un cuenco en la mano, esperando la sopa caliente recién hecha. Después, todos estaban llenos de miradas de satisfacción en sus rostros. Lo disfrutaron tanto que la olla estaba completamente vacía. Lo único que quedó fueron platos sucios. Archer intentó lavar los platos pero María insistió en que ella y los niños lo hicieran. Intentó disuadirla, pero la cosa solo empeoró a su favor cuando Astrea se unió. Archer. Ella habló en un tono suave pero de alguna manera imponente que le provocó escalofríos en lo más profundo. Ella no solo le estaba preguntando, sino que le estaba dando órdenes. Incluso María y los niños tenían escalofríos. TCH. Muy bien, se rindió a regañadientes a la orden de su amo, devolviendo una cálida sonrisa al rostro de la diosa. Con todos, excepto Archer, limpiando la cocina y la mesa del comedor, cierto alguien quedó Brutin en la mesa solo. Mientras le ordenaban quedarse atrás y relajarse, ya estaba conspirando para repasar lo que se perdieron cuando nadie lo veía. No es como si su maestro fuera a usar un sello de comando para ordenarle que no lo hiciera. ¿Tienes espacio para un arquero más? La que quería sentarse a su lado era María. Desde el rabillo del ojo podía ver a Astrea trabajando con los niños. Pensé que podríamos continuar nuestra conversación anterior. Espero que no te importe. Él le hizo un gesto diciéndole que estaba bien. Debo decir, Archer, esa sopa que hiciste fue muy deliciosa. No creo haber probado una sopa tan buena en mucho tiempo. No fue ningún problema. Mirando la hora, pensé que los niños aún no habían almorzado y me pareció que tenía razón, respondió. Si quieres puedo enseñarte a hacer esta sopa. Ahora había un destello en los ojos de María ante la oferta de Archer. ¿En serio? ¿Estás seguro? No te preocupes, estoy seguro. Es una receta bastante común que incluso los niños podrían hacer. Sin mencionar que los ingredientes son bastante baratos de conseguir en el mercado o puedes cultivarlos en el jardín si quieres. Eso es genial. Estoy seguro de que a los niños les encantaría eso. Muchas gracias, Archer. María estaba muy agradecida por la amabilidad de Archer. Se podía ver una pequeña lágrima de felicidad saliendo de sus ojos. Eres un hombre amable, Archer. Estoy seguro de que su familia estaría orgullosa del alma bondadosa que criaron. Ah. Familia. Una vieja palabra familiar que ahora había perdido. Se preguntó qué pensarían de él ahora. ¿Estarían orgullosos o decepcionados por en qué se ha convertido? Seguro que los conoció en Caldea, pero eran personas muy diferentes de mundos y épocas diferentes, no las que conocía originalmente. Al ver la mirada un poco triste de Archer, María supo que le había tocado un punto un poco doloroso. Oh Dios mío. Lo siento, no lo sabía. Está bien. No lo sabías, replicó. Además, eso fue hace una vida y ya he hecho las paces con su fallecimiento pronto, sintió un par de brazos abrazándolo por detrás. Me sentí cálido y extrañamente reconfortante. Él sabía quién era. Has pasado por mucho, Archer, le dijeron suavemente la voz de María. Se dio cuenta de que ella estaba tratando de consolarlo. Curiosamente, sintió cierto consuelo por parte de María. Este sentimiento le resultaba extrañamente familiar pero extraño al mismo tiempo. No estaba seguro de qué pensar al respecto. Eres una persona muy fuerte. Él sabía el significado detrás de esas palabras. Ahora, ¿estás disfrutando del abrazo de María, Archer? Volviendo a la realidad, los ojos de Archer se volvieron lentamente hacia el sonido de esa voz. Desde la esquina, atrapó a Astrea con una sonrisa de Cheshire, como si acabara de atrapar algo espectacular. Y no era solo ella. Los niños que la rodeaban también lo miraban con esa misma sonrisa. Sabía que no iba a salir de esta ni a escapar de las consecuencias. Él simplemente sabía que Astrea se lo iba a mencionar a los demás. Creo que los niños ya han esperado bastante tiempo por sus galletas, ¿no crees, María? Realmente necesitaba cambiar de tema ahora. Solo esperaba que fuera suficiente para disuadir a los niños de juzgarlo más. Afortunadamente funcionó. Les llamó la atención la mera mención del consumo de los productos que elaboraban con Astrea. Ahora esperaban con anticipación la aprobación de María. Creo que los niños se lo merecen. Después de todo, han hecho un trabajo muy bueno, celebraron con su aprobación los niños con alegría. Muy bien, los niños hacen fila.
Las galletas aún no van a ninguna parte. Ella comenzó a guiar a los niños hacia donde estaba su trabajo duramente ganado, dejando solo una diosa sonriente y un alma pobre que lamentablemente estaba atrapada. Ni una palabra a los demás. Astraea solo sonrió más fuerte. Ella les estaba contando esto a los demás en la cena de esta noche. Archer solo pudo suspirar decepcionado. Su suerte en el ranking se estaba mostrando nuevamente. En otro lugar, al otro lado de la ciudad, varios miembros de la familia ganesa rodeaban un edificio destruido. Algunas partes del exterior resultaron gravemente dañadas, algunos pequeños agujeros por todas partes y uno gigante en la entrada. El interior no era mucho mejor. Había escombros por todas partes y varios guardias resultaron heridos. Afortunadamente había algunos curanderos cerca para tratarlos. De pie al frente, Scotty estaba vigilando todo. Hace unas horas Arde, así como Elisa y Ryu, le informaron de lo ocurrido anteriormente. Se sorprendió al saber que Archer fue quien derrotó a Levilus él solo. Sin embargo, tomó nota de las palabras con las que Archer los separó. Sería una tonta si no los considerara. Después de escuchar su informe, ordenó una investigación en toda la ciudad. Le llevaría un tiempo interrogar a los que trajeron de regreso, por lo que todo lo que podía hacer ahora era buscar en la ciudad algo inusual. Afortunadamente, Ryu y Alice se ofrecieron a unirse a la búsqueda. Solo una hora después de emitir la orden, recibió la noticia de un ataque y corrió inmediatamente. El lugar que fue atacado era una fábrica de piedra mágica. Una vez que ella y los demás llegaron al lugar del ataque, ordenó a un escuadrón de miembros de Ganesa que realizaran una búsqueda completa del edificio con Alice uniéndose. Ryu y Erde usarían su magia para curar a los heridos. Mientras Shakti supervisaba la operación, uno de sus miembros llegó para informar. Capitán, hemos realizado una búsqueda completa del edificio. Aparte de los daños en el edificio, hemos descubierto que varias bóvedas de piedras mágicas estaban vacías. Las noticias ya no eran muy buenas. Dado que las piedras mágicas eran los núcleos de los monstruos que vivían en la mazmorra, contenían poder mágico dentro de ellas y quien atacara la fábrica ahora tenía un suministro gigante de estas piedras para hacer lo que quisiera con ellas. La pregunta ahora era ¿para qué se utilizarían? Me temo que eso no fue lo único que se llevaron, dijo Shakti levantando una ceja. ¿Qué más podrían haber sacado de aquí? Me temo que también se llevaron el sistema Amerin. ¿El sistema Amerin? ¿Qué podrían querer con eso? Shakti se preguntó. Cualquiera que fuera el caso, las palabras de Archer parecían ser ciertas. El verdadero objetivo de Vilus era la fábrica. Tenía la sensación de que esto era solo el comienzo de algo más grande. De vuelta en el orfanato. Al otro lado, descubrimos que Archer se enfrentaba posiblemente a una de las tareas más difíciles que jamás había asumido. Eliminar a la humanidad como contraguardián fue un trabajo deprimente pero sencillo para él. Luchando contra sirvientes en una batalla a muerte. Fue un desafío con sus propios altibajos, pero pudo lograrlo. Salvando al mundo de amenazas que acabarán con el mundo. Eso fue complicado de expresar con palabras simples, pero una tarea que logró con la ayuda de otros sirvientes de distintas líneas de tiempo y periodos. Pero entretener a los niños como diablos lo lograron los demás. Seguro que cuidaría de Jack, Nurser y Rime y Jean y Lily en Chaldea, pero era él quien principalmente preparaba té y almuerzos para ellos. Además, eran más que capaces de cuidar de sí mismos. Si alguien se metía con ellos, eran muy valientes, muy estúpidos o muy poderosos para enfrentarse a esos sirvientes. Se preguntó cómo se las arreglarían otras personas como Jean y Tamamo para cuidar a los niños. En ese momento, como cuando entró por primera vez, los niños lo habían rodeado y lo bombardeaban con preguntas. Cosas como sus orígenes, lo fuerte que era, cómo conoció a Lady Astraea, pequeñas cosas así. Estos niños sentían mucha curiosidad por él. Lamentablemente, no recibiría ninguna ayuda de Astraea o María, ya que ambos necesitaban tener una discusión importante que lo dejó como la única persona encargada de cuidar a los niños. Incluso si estuvieran cerca, tenía la sensación de que no los ayudarían. Supuso que todo lo que podía hacer era entretenerlos por ahora. Con calma llamó a los niños. Muy bien, niños, tranquilícense.
Si lo haces, compartiré contigo la historia de una de mis aventuras. Al oír esto, los niños rápidamente se reunieron a su alrededor. Estaban ansiosos por escuchar lo que tenía para compartir. Una vez que todos se establecieron, comenzó a contar su historia. Esta fue la historia de un viaje de campamento de verano embrujado. Si bien tuvo que cambiar parte del contexto y los detalles de la historia, dejó las partes importantes prácticamente intactas y los niños parecieron disfrutarla. Afortunadamente, la parte sobre fantasmas que intentan asesinarlo a él y a sus compañeros no pareció traumatizarlos. Al final de la historia los niños lo miraban con asombro. Parecía que estaban cautivados por su historia. ¿Puede contarnos otro, señor Archer? ¿Qué pasó después? ¿Puedes mostrarnos tus habilidades como nos contaste en la historia? Y un poco más interesado en él como persona. A sus ojos, estos niños admiraban a los aventureros y los admiraban. Si bien no clasificaba a ninguno en la ciudad, tenía muchos antes de venir aquí. Pero los guardaría para otro día. Creo que son suficientes historias para un día. Los niños solo lo miraron con expresión deprimida. Claramente querían saber más sobre sus cuentos y aventuras. Ahora. Habrá muchas oportunidades de escuchar más de mis aventuras. ¿Lo prometes? Uno de ellos había preguntado. Los demás empezaron a mirarlo lindamente con ojos de cachorro. Parece que ahora no tuvo más remedio que prometerles. No era como si los ojos de cachorrito que le daban los niños tuvieran algún efecto en él, totalmente no. Con sus manos libres, Archer frotó la parte superior de la cabeza de los dos niños con una pequeña sonrisa. Claro, prometo volver. Los niños aplaudieron al aceptar la promesa. Fuera de la habitación Astaria y María observando desde lejos. Su conversación había terminado hacía un rato, así que fueron a ver cómo Archer interactuaba con los niños. Para su sorpresa, lo atraparon mientras les contaba a los niños una de sus aventuras. Al igual que los niños, también se interesaron por su historia. Muy pronto Archer terminó su historia. Incluso escucharon la pequeña promesa que les hizo a los niños y la encontraron bastante linda. Luego ambos entraron a la habitación, llamando la atención de Archer y los niños. Los tres adultos en la sala sabían que estaba empezando a llegar tarde, por lo que Archer y Astraea tendrían que regresar pronto. Después de despedirse, Astraea y Archer comenzaron a regresar al jardín Stardust. Bueno, ¿te divertiste, Archer? Astraea había preguntado. Fue agradable, respondió Archer. Le sorprendió que, según sus estándares, lo pasara bastante bien en el orfanato. Tomó nota mental de volver a visitarlo en algún momento. Después de todo, hizo una o dos promesas. Fue entonces cuando recordó un momento determinado que había ocurrido antes. Por cierto, Lady Astraea, lo miró Astraea, curiosa por la razón por la que Archer la llamaba. Por favor, no le cuentes a todo el mundo lo que pasó antes. Ella solo le dio una sonrisa descarada antes de seguir adelante. Al menos intentó salvarse de la vergüenza. Capítulo 14. Un encuentro con el silencio. La caminata de regreso a Jardín de Polvo de Estrellas fue tranquila, pero Archer la sintió larga. Quizás se debió a las constantes burlas de Astraea, que se volvieron muy viejas, muy rápidas y comenzaban a ponerlo de los nervios, pero él sabía que ella tenía buenas intenciones. Eso no significaba que los demás serían tan misericordiosos como su diosa. Casi empezó a tener miedo de caminar por ese edificio. Al menos sabía que cierto elfo rubio no se burlaría de él. Ojalá. ¿Era demasiado tarde para encontrar un lugar diferente donde pasar la noche? Bueno, ya era demasiado tarde para preguntar eso ahora, ya que ahora están frente al edificio. Ah, bienvenida de nuevo, Lady Astraea. Arquero. Al entrar ambos fueron recibidos por un Iska muy alegre. Al entrar más adentro pudieron escuchar a los demás esparcidos por todo el edificio. Kaguya, Lyra, Alice, Rihanna y Nese estaban en el salón. Noin, Marju y Asta estaban en la cocina. Supuso que Ryu y Celti se estaban bañando o en la biblioteca en el caso de Celti. Gracias, Iska. Es bueno ver que estás de regreso sano y salvo, respondió Astraea con una sonrisa. Archer siguió con un guiño al saludo de Iska. Al enterarse de que Astraea había regresado, todos los demás pronto la siguieron para saludar a su diosa. Cada saludo fue tan cálido y acogedor como el último, que calentó el corazón de Astraea.
Mientras todos charlaban, Archer se dirigió a la cocina para ver qué habían planeado las damas. Desafortunadamente para él, Noin, Asta y Marju lo sorprendieron tratando de echar un vistazo. Una mirada a los tres le dijo todo lo que necesitaba saber. No le permitieron entrar allí. Suspirando derrotado, se dirigió a uno de los sofás del salón. Comenzó a reflexionar sobre qué hacer a continuación. ¿Qué estás pensando de Archer? Lo tomó por sorpresa nada menos que Kaguya, quien apareció justo ante sus ojos. La curiosidad estaba en sus ojos y no parecería que se iba a mover si su respuesta no fuera de su agrado. Simplemente estaba pensando qué hacer a continuación. Está claro que no me dejan entrar a la cocina, así que lo único que me queda es leer un libro, explicó. Oh. ¿Por qué no me intrigas con algo interesante que escuché hoy? Por el tono de su voz Archer tenía un mal presentimiento de hacia dónde iba esto. Él ya tenía una idea de lo que ella estaba a punto de solicitar. Escuché que alguien logró no solo mantener a todos a salvo de una bomba, sino también derrotar a todo un escuadrón de Vilus él solo, lo sabía. ¿Te importaría contarme la historia detrás de esto? ¿Qué hay que contar? Simplemente vi a algunas personas actuando de manera sospechosa y cumpliendo con mi deber de proteger a Lady Astraea. Eso es todo, respondió en tono directo. Para sorpresa de nadie, su respuesta dejó a Kaguya muy insatisfecho. Ella le dio una mirada que quería saber más. Suspirando quizás por 20ª vez hoy volvió a hablar. ¿Por qué tienes tanta curiosidad por lo que pasó hoy, Kaguya? ¿Por qué no le preguntas a Lady Astraea qué pasó? Ella también estaba allí. Es cierto que también podría preguntarle a Lady Astraea, se miró fijamente a los ojos. Una mirada aguda que apuntaba directamente a Archer. Pero creo que sería más interesante si lo escuchara en la charla principal de la ciudad. Archer solo pudo suspirar una vez más. ¿Puedes esperar hasta la cena? Tengo la sensación de que si te lo digo ahora, lo volveré a decir más tarde. Lamentablemente pero comprensiblemente Kaguya aceptó la petición de Archer. Pronto se fue a hacer lo suyo, pero no sin antes decirle que esperaba escuchar la historia en la mesa. Tenía la sensación de que se arrepentiría si no cumplía su parte del acuerdo. Decidido a aprovechar su tiempo, Archer abandonó el salón y se dirigió a la biblioteca. Quizás leer un buen libro ayudaría a pasar el tiempo hasta que la cena estuviera lista. Sin mencionar que finalmente tendría algo de tiempo muy necesario para sí mismo. Pasó rápidamente una hora y Archer disfrutaba solo de la tranquila sala de la biblioteca. El libro que estaba leyendo actualmente era una pieza interesante sobre la historia de Horario que se remonta a cómo se construyó el muro y algunas de las primeras inmersiones en mazmorras. Si bien algunas partes del libro exageraban demasiado, faltaban datos o parecían falsas, sí brindaban una idea básica decente del comienzo de Horario. Justo cuando terminó de leer la última página, Celti asomó la vista desde la esquina de la puerta para hacerle saber que la cena estaba lista. Puso el libro sobre la mesa y se dirigió hacia abajo para unirse a los demás en la mesa. Al llegar, pudo ver una comida bien cocinada en el centro de la mesa. Todos en la familia ya estaban reunidos, dejándolo como el último en sentarse a la mesa. Al tomar asiento todos dieron sus vítores y agradecimientos por la comida. Antes de que Archer diera un solo mordisco, podía sentir las miradas de todos los demás mirándolo. Parecía que estaban esperando que diera el primer mordisco. Decidiendo satisfacer su pequeño asombro, le dio un mordisco. Solo por el sabor se notaba que estaba perfectamente cocinado. Los sabores estaban perfectamente equilibrados entre sí creando un sabor delicioso. Quedó bastante impresionado por el trabajo que las chicas pusieron en preparar esta comida. Al ver que Archer estaba felizmente atrincherado, todos estaban muy contentos de que la cena tuviera el sello de aprobación de Archer. Con una sonrisa todos los demás comenzaron a profundizar y disfrutar de la comida también. Mientras todos disfrutaban de la compañía de los demás, se compartían historias alrededor de la mesa sobre los acontecimientos del día. Para vergüenza de Archer, Astraea les contó a sus hijas sobre su pequeño momento con María. A todos les pareció muy lindo. Lyra, Alyssa y Marju incluso se burlan de él y bromean diciendo que estaba coqueteando con ella y que se convertiría en la figura paterna de los niños. Ni siquiera Ryu pudo evitar soltar una sonrisa. Hasta aquí su gracia salvadora.
Mientras comía, Kaguya había decidido que Archer cumpliera la pequeña promesa que hizo antes. Entonces Archer, ¿cuándo vas a empezar a contarme la historia heroica de cómo salvaste la plaza antes? La mera mención de la hazaña heroica de Archer no pasó desapercibida para los demás. Su interés alcanzó su punto máximo, queriendo escucharlo también. Incluso Ryu mostró interés en escuchar lo sucedido. Ella solo deseaba que Arde estuviera aquí para escucharlo, pero tomó nota para decirle cuándo la volvería a ver. En cuanto a Archer, ya temía el hecho de que Kaguya estuviera sacando provecho de la promesa y, de todos modos, frente a todos. La sonrisa burlona en ella demostraba que ya había planeado esto desde antes. Sabiendo que habría problemas si no lo contaba, decidió ser el hombre que cumpliera su palabra. Muy bien entonces. Supongo que este es el mejor momento para contarlo. Ya ves, horas antes, en el centro de la plaza, Archer, con las espadas desenvainadas, se enfrentaba al menos a una docena de hombres armados. Detrás de él estaba Astraea mirando preocupada lo que acababa de pasar momentos atrás y estaba a punto de ver a Archer enfrentarse a todos estos hombres solo. Archer tenía dos objetivos principales a tener en cuenta al luchar contra estos tipos. El primero era eliminarlos o incapacitarlos a todos. La segunda era mantener a su amo a salvo de ellos. Sería complicado pero podría lograrlo. Después de todo, sería un sirviente bastante terrible si no pudiera mantener a su amo a salvo de un par de matones. Sin mencionar que estos tipos proporcionarían una buena práctica de magia. Arquero. Podía oír a Astraea gritarle preocupada. Ella temblaba de miedo por su seguridad. Lo que ella no sabía era que él estaba acostumbrado a situaciones como esta. Date la vuelta y ponte a salvo. Él la llamó. En este momento garantizar su seguridad era una prioridad. Justo cuando terminó de llamarla, los hombres corrieron hacia él con las armas en la mano. Al ver a este arquero, cargó contra ellos para cerrar la distancia y, con suerte, evitar que alguno de ellos lo superara. Logró chocar las espadas con una de ellas antes de perder rápidamente el equilibrio y acabar rápidamente con él. Una vez solucionado el problema, Archer pasó rápidamente a un segundo y rápidamente lo derribó también. Rápidamente, aprovechando su impulso, pateó el cuerpo del que acababa de tomar contra otro, y él y el cuerpo se estrellaron contra un edificio cercano. Justo cuando estaba a punto de avanzar hacia su siguiente objetivo, esquivó una flecha entrante dirigida a su cabeza. Al saltar hacia atrás, pudo ver 3 enemigos más en los tejados con flechas listas para disparar y otros 2 cantando. Rápidamente arrojó a Kansou y Bakuya contra el Evilus contra el que estaba luchando antes y proyectó su arco nuevamente. Al aterrizar, proyectó sus flechas y las preparó para disparar, infundiendo en ellas su magia. Mientras apuntaba, los arqueros en los tejados dispararon y los magos lanzaron su magia contra él. Desde atrás, la escena frente a ellos parecería bastante aterradora. Un hombre miraba fijamente varias flechas, hechizos mágicos y varios hombres armados lo apuntaban y cargaban contra él. La persona promedio probablemente moriría en el ataque o sufriría graves daños si fuera lo suficientemente hábil o afortunada. Astraea, que estaba a una distancia segura de todos los combates y detrás de Archer, estaba asustada y preocupada. No había manera de que pudiera salir ileso. Ella temía lo peor para él. Lo que ella no esperaba era que Archer disparara sus flechas en rápida sucesión. El poder de sus flechas fue suficiente para romper la magia que le dispararon y la velocidad de ellas no le dio a Evilus tiempo suficiente para reaccionar, matándolos al contacto. En cuanto a los enemigos castigados, 2 de ellos fueron empalados en el pecho por los arrojados Kazome y Bakuya. El daño no fue suficiente para matarlos, pero sí suficiente para mantenerlos vivos en el suelo por un tiempo. En cuanto al resto de los hombres que cargan y las flechas entrantes, Archer simplemente proyectó una nueva copia de Kansou con su mano libre y desvió las flechas y luego usó su arco para detener los golpes de las espadas entrantes hacia él de 3 de los hombres. Antes de que el resto pudiera atacarlo por los lados, usó su fuerza para empujar hacia atrás a los que estaban frente a él, desequilibrándolos. Luego se giró rápidamente para cortarles la cintura con la otra mano mientras cambiaba su arco por una nueva copia de Bakuya y se reposicionaba para enfrentar los ataques entrantes. ¿Qué carajo?
¿Quién es este tipo? Uno de ellos había preguntado. Antes incluso de que comenzara la batalla, había más de una docena de ellos y solo él en menos de 5 minutos ya había eliminado a la mitad de ellos. Mientras Archer estaba ocupado entreteniendo a Levilus, los espectadores desde afuera observaban con asombro. Sí, era peligroso para ellos exponerse a la amenaza, pero ver cómo un hombre se enfrentaba solo a todos estos hombres sin sudar fue impresionante. Volviendo a la pelea en cuestión, los dos encerrados en Levilus estaban haciendo todo lo posible para someter a Archer con todas sus fuerzas, pero fue en vano. Al igual que sus hermanos, fueron fácilmente empujados hacia atrás y tuvieron que lidiar con el hecho de dejar solo cuerpos sin vida, derramando sangre por todo el suelo. Los pocos restantes sabían que no tenían ninguna posibilidad contra Archer, por lo que comenzaron a huir. Lamentablemente nunca llegaron demasiado lejos ya que las flechas les perforaron las piernas enviándolos al suelo sin esperanza de escapar. La batalla había terminado. Archer había ganado. De vuelta al presente. Poco después aparecieron Alice, Ryu, Arde y los chicos con las máscaras de elefante, y el resto, bueno, seguro que ya lo sabéis, recordó Archer. Después de recordar la pelea, abrió los ojos y vio a los demás, menos Astraea, atónitos. Personalmente, no encontró muchas razones para ver por qué su pelea fue tan impresionante, pero cuando te han convocado para salvar al mundo de amenazas peligrosas y has tenido varias batallas de lucha por tu vida, las amenazas menores no parecen tan espectaculares. Y por alguna razón no le gustó la mirada que le estaba dando Kaguya. ¿Qué pasó con esa pequeña sonrisa suya? ¿Y por qué Isuka estaba tan emocionada de repente? Hubo una excepción al asombro que perteneció nada menos que a Alice, que parecía bastante frustrada. Aro. Realmente debería regañarte por lo peligroso e imprudente que fuiste, pero tu historia fue tan genial que desearía haber podido verla. Oh, ya lo has logrado, Archer. Lograste romper a Alice, comentó Lyra. Ella disfrutaba demasiado viendo a la frustrada Alice, después de todo era algo raro de ver. Ver a Alice frustrada fue algo extremadamente raro para toda la familia. Se necesitó mucho para lograr que Alice se quebrara de esta manera, pero cuando lo hacía, generalmente no era bueno para el enemigo, y en cuanto al interior de la familia en realidad, esta era probablemente la primera vez que alguien había visto a Alice quebrarse dentro de la familia. Todos no sabían cómo responder a la visión de su capitán, bueno, todos excepto Kaguya y Lyra, que disfrutaban demasiado de la escena. Ahora Alice, no puedes enojarte demasiado con Archer. Después de todo, demostró que podía seguirte el ritmo en combate, dijo Astraea mientras intentaba calmar a su primer hijo. Ella comprendió su frustración, pero después de que Archer demostró su valía, pensó que merecía que le dieran un respiro. Salvó las vidas de muchas personas hoy en día. Pero Lady Astraea, lo que hizo Archer fue imprudente, intentó argumentar Ryu. Ella no fue la única que pensó eso, Maryu y Ryana también están de acuerdo con su hija menor. Tienes razón, Ryu, pero también olvidas que si no fuera por Archer se habrían perdido muchas vidas, había replicado Astraea. Su respuesta dejó a Ryu perplejo. Ella sabía que no tenía sentido seguir discutiendo con su diosa. Cualquiera que sea el argumento que presente contra la participación de Archer, Astraea respondería. Ella volvió a comer en silencio. Una vez resuelto esto, Astraea pensó en trasladar el tema a otra cosa. Ah, por cierto, Alice, ¿cómo fue tu búsqueda después? Astraea preguntó. Al escuchar a su diosa llamarla, Alice se recuperó rápidamente de su frustración y recuperó la compostura. Comenzó a recordar a todos los acontecimientos que sucedieron después de que ella, Ryu y Arde se separaron de Astraea y Archer. Les contó a todos sobre el ataque a la fábrica y sus hallazgos. Parece que diste en el clavo, Archer. El verdadero ataque de Levilus fue en la fábrica, no en la plaza donde estaban tú y Lady Astraea. El resultado del ataque no le sorprendió en lo más mínimo. Sabía que algo pasaba con el ataque aleatorio en la plaza. Si los Levilus tienen como objetivo las fábricas de piedra mágica, debemos estar preparados si deciden realizar otro ataque como el de hoy. No todos tuvieron objeciones a las palabras de su capitán. Shakti ha ordenado que algunos de los miembros de su familia sean destinados a las otras fábricas para cuando decidan contraatacar, pero no se sabe cuándo, añadió Ryu. Lo que nos lleva a encontrar las agujas en un pajar gigante,
gimió Lyra. Ella no estaba exactamente contenta con esta nueva tarea, especialmente con lo doloroso que iba a ser. Con todos los ataques recientes tendremos que tener mucho cuidado en las patrullas nocturnas. Lo que significa no correr riesgos innecesarios y cuidarnos unos a otros. Todos asintieron con la cabeza en señal de acuerdo con las palabras de Alice, entendiendo lo que estaba en juego. Está bien, nos vamos en 10. Pronto todos se dispersaron de la mesa para prepararse para la patrulla nocturna, dejando solo a Alice, Astraea y Archer. Archer, sé que es una petición poco razonable, pero tú sí. Alice no necesitó terminar su frase porque Archer le dio la señal para que le dejara la limpieza a él. Con una sonrisa en su rostro, Alice se fue para prepararse para la noche. Pasaron rápidamente 10 minutos y las damas de Astraea familia pronto abandonaron su casa para traer justicia a la ciudad en la tranquila noche. Astraea y Archer terminaron la limpieza poco tiempo después. Después de un largo día, Astraea estaba sentada en uno de los sofás del salón. Archer pronto le sirvió una taza de té recién hecho y caliente. Mientras Archer le servía la copa a su amo, notó su expresión preocupada. ¿Está usted preocupada por ellos, Lady Astraea? Él preguntó. Astraea se giró para ver a Archer. Puede que él llevara la misma expresión a la que ella se había acostumbrado en los últimos días, pero ella podía ver que él estaba preocupado por ella. Con la esperanza de aliviar sus preocupaciones, presentó una fachada valiente y una pequeña sonrisa. Sí lo soy. Sé que cada uno de ellos puede cuidar de sí mismo y de los demás, pero en momentos como este no puedo evitar preocuparme cada vez que salen. Archer sabía que su maestro estaba haciendo este frente para aliviar sus preocupaciones por ella. Él conocía esa apariencia muy bien. Recibió breves destellos de cierto tigre con esa misma expresión de hace mucho tiempo. Aunque los recuerdos estaban desvanecidos y borrosos, los sentimientos todavía estaban allí. Deseaba poder ayudarla a aliviar sus preocupaciones de alguna manera. Los dos continuaron permaneciendo en compañía del otro por un tiempo más. Astraea pronto terminó su té y se fue a la cama poco después. Antes de irse le dijo a Archer que no se quedara despierto hasta muy tarde. Archer se dirigiría a su propia habitación poco después, pero no a su cama, sino a la ventana. Como en su primera noche, abrió la ventana, salió como antes y se dirigió a la ciudad. Para asegurarse de no encontrarse con Alice ni con los demás, se desmaterializó a su forma espiritual. ¿Cuál era su propósito al aventurarse en la ciudad durante la noche? Para investigar las ramas de árboles sagrados que buscaban los demás. Aunque iba en contra de los deseos de su amo y de los demás, quería ayudarlos. Sin mencionar que existía la posibilidad de que esta investigación suya pudiera llevar a encontrar a otros maestros participando en la guerra del Grial. El tiempo pasó rápidamente y Archer todavía no tenía pistas para encontrar lo que quería. Las calles estaban en completo silencio y no pudo encontrar ninguna actividad sospechosa en áreas donde probablemente ocurrirían delitos, como callejones o espacios cerrados. Había pasado otra hora y todavía nada. Acababa de terminar de buscar en el primer barrio de la ciudad y empezaba a frustrarse un poco con un rastro muerto. Continuó avanzando hacia el norte, pasando por la anfitriona de la fertilidad. Mientras continuaba avanzando, de repente tomó un pulso de magia. Era tenue, pero al ver cómo podría ser una posible pista de lo que estaba buscando, siguió el rastro. Cuanto más lo seguía, más fuerte se sentía la magia. Después de rastrear la magia hasta su origen, llegó al frente de una iglesia. El hecho de que el sendero lo llevara hasta aquí significaba que este podría ser el lugar donde podría estar el supervisor de la guerra del Grial. Si así fuera y lo atraparan, podría significar problemas para él y Astraea. Sin embargo, esto también significaba que la única pista que tenía para encontrar las ramas podía estar allí dentro y podía dejarla pasar. Él tomó una decisión. Con cuidado y precaución entró en la iglesia. Al entrar a la iglesia, todo estaba un poco desordenado. El interior había visto días mejores y el suelo estaba lleno de polvo y pequeños trozos de escombros. En el altar brillaba la luz de la luna encima de él y debajo de él, en el propio altar, había algunas flores que parecían un poco secas y marchitas. Hasta el momento nada parecía decirle a Archer que las ramas estaban en la iglesia, excepto la cuestión de dónde venía la magia que sentía.
Fue entonces cuando recogió una gran fuente de energía mágica procedente del sótano, y ésta se acercaba a la superficie. Rápidamente se trasladó a uno de los pilares del tejado. De la oscuridad emergía una mujer de cabello plateado que vestía un vestido gótico oscuro. Solo por su presencia, Archer se dio cuenta de que era muy poderosa y que no había que meterse con ella. Estaba seguro de que la fuente de la magia que sentía provenía de ella. Incluso comenzó a preguntarse si se trataba de una sirvienta enemiga y, si lo era, no estaba seguro de si duraría si luchaban. La mujer finalmente se detuvo en el altar y metió la mano en la manga de su vestido. De allí colocó una sola flor en el centro del altar, dio unos pasos hacia atrás y permaneció en silencio. Archer, observándola, sintió curiosidad por saber qué significaba el significado detrás de esa única flor. Quizás su idea de que ella era una sirvienta era incorrecta y ella era residente de este mundo. Quizás lo descubriría si continuara observándola, pero en este momento nada le decía que ella era una enemiga o parte de lo que él buscaba. Tú en el tejado. Muéstrate. Era imposible, ella logró detectar su presencia. Ella todavía estaba mirando hacia el altar y ni siquiera miraba dónde estaba él. Quizás fue solo una casualidad, una táctica para lograr que se revelara. Simplemente no había manera de que esta mujer pudiera sentirlo. ¡Boom! No volveré a preguntar. Revélate ahora o te garantizo que mi próximo ataque no fallará, ordenó. Las opciones de los arqueros eran escasas. Ella sabe que él está aquí y cumplirá su palabra. Apenas pudo esquivar su ataque y sabía que ella se estaba conteniendo. Él no quería imaginar cómo sería su poder si se ponía seria. Él se materializó frente a ella con las manos en alto. ¿Quién eres y qué haces aquí? Ella le preguntó. Su expresión era seria y él podía notar que ella le observaba muy de cerca y notaba cada detalle sobre él a pesar de que sus ojos ni siquiera estaban abiertos. Él tendría que elegir sus palabras con mucho cuidado, de lo contrario ella acabaría con él. Soy un simple recién llegado a la ciudad. En cuanto a por qué estoy aquí, simplemente seguí una gran presencia mágica hasta este lugar, respondió con seriedad. Mantuvo su respuesta breve y directa al grano. Ojalá fuera suficiente para mantenerlo con vida un poco más. La mujer continuó mirándolo fijamente, observándolo. Cada segundo que pasaba era estresante. Finalmente ella se retiró, pero no del todo, y siguió manteniendo la guardia en alto a su alrededor. Vete ahora y no regreses nunca, ordenó fríamente. Archer dejó escapar un suspiro de alivio. Haciendo lo que ella dijo, él comenzó a abandonar la iglesia, sin mirar atrás. Estaba agradecido de haberse salvado. Pero antes de irse decidió arriesgarse. Antes de irme, ¿puedo preguntar algo? No necesitaba darse la vuelta para sentir que su frustración aumentaba. Dependiendo de lo que sea podría responder. Su respuesta fue la que él esperaba. ¿Cómo supiste que estaba aquí? La habitación permaneció en silencio. La mujer permaneció en silencio, sin siquiera decirle una palabra. Al ver que no iba a recibir respuesta de ella, comenzó a irse de repente. Justo cuando sentiste la presencia mágica aquí, yo pude sentir la tuya, respondió ella. Fue una respuesta sencilla, pero se dio cuenta de que había más que eso. Abandonó la iglesia después de recibir su respuesta. Después de salir de la iglesia, continuó su camino por la calle. Una vez que estuvo lo suficientemente lejos, dejó escapar un soplo de alivio. Todo ese encuentro lo había conmocionado profundamente. Casi muere a causa de alguien verdaderamente aterrador. Esperaba no tener que volver a encontrarse con alguien tan aterrador. Respondiendo, continuó su búsqueda de las ramas. La noche aún era joven y todavía quedaba mucho por cubrir de la ciudad. De regreso a la iglesia, la mujer miró hacia la puerta por la que salió el intruso. Había muchas cosas que pasaban por su cabeza, pero su presencia le parecía interesante. No era como nadie más en la ciudad y no era una criatura de la mazmorra. Y el hecho de que pudiera sentir su magia también le preocupaba. ¿Quién era ese extraño? Parece que tenemos un jugador interesante entrando al campo. ¿No estarías de acuerdo con silencio? Interrumpiendo sus pensamientos estaba la voz de un hombre. La mujer, ahora conocida como Silencio, no necesitaba mirar en la dirección de donde venía la voz. Su presencia no me concierne. No hará ninguna diferencia en nuestros planes, respondió.
Dependerá de él si podrá o no hacer frente a las pruebas que se avecinan. Luego comenzó a regresar al sótano de donde venía. Aún así, ese hombre me preguntó qué le depara el destino, se preguntó. Llámelo corazonada, pero el hombre tenía la sensación de que Archer mostraría algo interesante. Quizás debería tomarse un tiempo para ver el tipo de hombre que era. Quizás podría ser una chispa para elevar sus planes.